Tres escalofriantes historias verdaderas de lo que está afuera, misterios aterradores. REVELADOS. Lucía siempre había sentido que su barrio, aunque marginal, era su hogar. Cada rincón, cada sombra la hacía sentir segura. Pero aquella noche un escalofrío recorrió su espalda mientras caminaba de regreso a casa después de un largo turno en la lavandería. La luna brillaba, pero no era esa luz la que la inquietaba, era la oscuridad que la rodeaba, donde cada sombra parecía cobrar vida. Empezó a escuchar susurros lejanos, extraños, y su corazón latía con fuerza. Es la fatiga, se dijo tratando de convencerse. Sin embargo, esos murmullos se sentían demasiado reales como para ignorarlos. Al acercarse a la calle que llevaban a su hogar, vio a varios vecinos reunidos bajo la tenue luz de una lámpara. Las risas que solían llenar el aire ahora eran murmullos tensos, ojos que vigilaban, miradas desconfiadas. Algo no estaba bien. ¿Qué pasa?, preguntó Lucía, pero nadie le respondió. Más que una comunidad, parecía un grupo de conspiradores. Su corazón se aceleró, la atmósfera se volvió pesada, como si un manto de terror cubriera el barrio. En los días siguientes el ambiente se tornó más oscuro. Se hablaba de un niño desaparecido, y su ansiedad creció. Los vecinos se encerraron en sus casas, con las ventanas cerradas y sombras que se asomaban por las rendijas de las cortinas. Una mujer, Ana, la había mirado con terror y había murmurado algo sobre pasos tras de ella. No estás sola, le había dicho, pero esa frase en lugar de aliviarla, le hizo sentir todavía más vulnerable. La policía, corrupta y desinteresada, desestimó sus temores, dejándola sola en un mar de paranoia. Una noche, mientras regresaba a casa, sintió la presencia de alguien detrás de ella. Su instinto le decía que estaba siendo seguida. Giró la cabeza, y aunque no pudo ver a su perseguidor, el escalofrío que sentía en su piel le decía que no estaba sola. A cada paso que daba, la figura oscura se mantenía a una distancia prudente. Su corazón latía con fuerza y su respiración se volvía errática. Aceleró el paso, pero al girar una esquina, se encontró con más sombras que emergían de la oscuridad, conocidos, amigos, pero sus rostros estaban distorsionados por el pánico, por una violencia latente que nunca había imaginado. ¿Qué están haciendo?, pensó, mientras sus piernas temblaban. No había lugar para correr, no había refugio seguro. Justo cuando creyó que todo había terminado, un grito ahogado salió del grupo. Alguno de ellos la había visto, y sus ojos llenos de miedo se encontraron con los de Lucía. El terror se adueñó de ella, y el pánico en su pecho la invadió. ¿Qué había pasado con su hogar? ¿Con su seguridad? Cada figura que reconocía se convirtió en un reflejo de su propio miedo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El silencio que siguió a su pregunta fue ensordecedor. Lucía sintió que su mundo se desmoronaba. En ese instante supo que no solo luchaba por su vida, sino también por la de Diego. La línea que había delineado con confianza su hogar y su barrio se desdibujaba con cada minuto que pasaba. La oscuridad que una vez había sido familiar ahora era un abismo aterrador. La pregunta persistía en su mente: ¿cómo podría salir de este horror? Mientras las sombras la rodeaban, supo que debía actuar rápido y que la esperanza era un lujo que ya no podía permitirse. ¿Podría Lucía enfrentar la verdad que acechaba en esas calles antes de que la devorara? Lucía retrocedió un paso, sintiendo como la mirada de sus vecinos la atravesaba como cuchillos. Su mente buscaba respuestas mientras el pánico la arrastraba a un pozo de incertidumbre. ¿Por qué estaban tan asustados? Cada susurro parecía contener una advertencia que no podía descifrar. ¿Por qué no me dicen la verdad?, pensó, sintiendo el sudor frío deslizarse por su espalda. Los habitantes del barrio, antes familiares y cercanos, ahora se veían como sombras marchitas, atrapadas en un ciclo de miedo al que no se atrevían a enfrentarse. Uno de ellos, un hombre corpulento con el rostro surcado de arrugas, finalmente rompió el silencio: no se puede seguir así. No sabemos quién está detrás de todo esto.
Antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó a lo lejos, ahogando el murmullo y haciendo que los corazones de todos se detuvieran. Los rostros en un instante se tornaron pálidos como si hubieran visto el mismo espectro que acechaba en las sombras. ¿Era un eco de desesperación el que había llegado de otras calles o podría ser uno de ellos? Lucía sintió como un escalofrío le recorría la columna vertebral. Esto no es más que locura, pensó. Intentó convencer a su cuerpo a que se moviera, pero sus piernas estaban atadas por el miedo. De repente, un grupo de adolescentes apareció corriendo de la distancia, sus ojos anegados por el terror. «Lo vimos». «Un hombre con un cuchillo», gritó uno de ellos, mientras el aire se iba tornando espeso. Las luces de las casas comenzaron a apagarse, uno a uno como si fueran apagadas por una mano invisible. La sensación de que el peligro no estaba solo acechando, sino que realmente se estaba acercando, llenó el ambiente con un peso aún más insoportable. «Necesito encontrar a Diego», se dijo Lucía apretando los puños. No podía perderlo. Con movimientos nerviosos giró sobre sus talones, pero entonces los murmullos se intensificaron nuevamente. «Deténganse», gritó sintiéndose como si fuera una extraña en su propio hogar. La paranoia se estaba transformando en algo más doloroso, un dolor que se instalaba en su pecho. Mientras comenzaba a correr hacia su casa, una figura oscura se asomó entre la niebla que cubría la calle. Una sombra más alargada que las demás, que parecía moverse con la misma elegancia que un depredador acechando su presa. Lucía se detuvo en seco, la respiración entrecortada. En ese momento un retazo de conversación llegó a sus oídos: «El niño desaparecido, él lo sabe». ¿Quién era él? Antes de que pudiera procesar las palabras, sintió un aliento helado en su nuca. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se dio la vuelta rápidamente solo para enfrentar un rostro conocido, pero totalmente distorsionado por el miedo. Era Ana, su vecina. «Lucía. No mires atrás», le susurró con los ojos desorbitados. El corazón de Lucía se hundió al escuchar esa advertencia. Sin pensarlo dos veces, giró sobre sus talones y corrió con todas sus fuerzas hacia su casa, el eco de sus pasos resonando en la noche silenciosa. Pero mientras corría, la visión nublada de una figura oscura seguía su rastro, y su mente empezó a preguntarse: ¿realmente está detrás de mí? ¿Qué desea? De repente un estruendo. Una puerta se abrió con estruendo en una de las casas, y antes de que pudiera decidir, una risa profunda resonó en la penumbra. «¿A dónde crees que vas, Lucía?», retumbó y el espanto la paralizó. Era la misma voz que había escuchado en los ecos de su barrio, una voz que se entrelazaba con la locura de sus vecinos y el miedo a lo desconocido. Mientras el eco de esa risa retumbaba en su mente, Lucía se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. Las sombras se agazapaban tras de ella, y una verdad inquietante se revelaba: el verdadero terror no estaba solo afuera, sino en la mente de quienes la rodeaban. Era hora de descubrir quién estaba en el corazón de aquel horror que devoraba su hogar, pero antes de que pudiera dar un paso más, una idea aterradora le atravesó la mente: ¿qué pasaría si no podía confiar en nadie aquí? El viento sopló fríamente a su alrededor, y su corazón pulsó en un ritmo frenético. Estaba atrapada entre la verdad y la locura, y la próxima pregunta estaba por llegar: ¿podría ella, sola y desprotegida, encontrar el camino hacia la salvación, o sería arrastrada por la oscuridad que había invadido su barrio? Lucía llegó a su casa como un rayo, las manos temblorosas y el corazón latiendo desbocado. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, y por un segundo, el silencio le dio una extraña sensación de seguridad. Pero la calma era solo un espejismo. Miró a su alrededor, buscando a Diego, pero la casa estaba vacía. Su ausencia solo intensificó su ansiedad, se encadenó en la oscuridad de su sala, la luz del teléfono móvil era su única esperanza. Mientras navegaba su mente recordó las palabras de Ana: «No mires atrás». Sin embargo, la curiosidad consumía su cabeza. ¿Qué o quién estaba acechando? Respiró hondo y decidió que tenía que actuar. No podía permanecer escondida mientras la desesperación crecía en el exterior. Abrió la ventana y miró hacia afuera. La calle estaba oscura y vacía, pero un silencio pesado se cernía, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Una fugaz sombra pasó corriendo al otro lado de la calle, haciendo que Lucía se encogiera. «¿Quién es? ¿Qué estás haciendo?», murmuró consciente de la locura que la rodeaba. Después de unos minutos de tensión, tomó coraje y salió,
su teléfono iluminando el camino con una débil luz. Justo cuando se acercó a la esquina, un retumbo resonó detrás de ella. Diego, pensó. Llamó por su nombre, pero la única respuesta fue un eco vacío. Lo que había visto se volvió real en su mente, el niño desaparecido, aquellas historias susurradas por los vecinos. La inquietud creció hasta que sus pensamientos se tornaron en pánico. Lucía avanzó cautelosamente, cada paso más pesado que el anterior. Recordó los rumores sobre el hombre con el cuchillo. No, no puede ser real, intentó convencerse. Pero el susurro de la risa la volvió a invadir. La sensación de ser observada la golpeó como una ola de frío. Sintió unos ojos sobre ella, una presencia siniestra que la desagradabilidad recorre su ser. Se adentró en una calle lateral, intentando escapar de la desbordante tensión que sentía. Las paredes parecían absorber la luz, como si la oscuridad intentara engullirla. Un crujido la hizo detenerse. ¿Quién está ahí?, preguntó. Su voz resonaba con autoridad que no sentía de verdad. Silencio, y luego un susurro: Lucía. La voz era familiar pero distorsionada, cargada de una especie de desesperación. No podía decidir si debía permanecer ahí o huir. Entre el temor y la confusión, decidió seguir el sonido. La voz la llevaba hacia un callejón detrás de algunas casas viejas. El eco del grito que había escuchado antes reverberó en su memoria. Al asomarse por el callejón, pudo ver a alguien. Era un niño, de pie entre la bruma, con una bolsa de papel manchada y los ojos llenos de terror. Lucía. Gritó, su voz quebrándose. Ayúdame. ¿Diego? Preguntó con voz casi temblorosa. Pero antes de que pudiera avanzar más, una sombra se deslizó repentinamente sobre el niño y lo tomó del brazo. No te acerques. La advertencia resonó como un trueno en sus oídos. La figura oscura se volvió hacia Lucía. Era un hombre alto con un cuchillo brillante en la mano que reflejaba las escasas luces de la calle. La risa profunda que había escuchado antes volvió a resonar, llenando su corazón de un terror paralizante. La realidad se desdibujó y en un instante comprendió que no solo su vida estaba en juego, sino la de todos los que amaba. De súbito, el silencio del barrio fue roto por un grito más, uno que derribó cualquier rastro de que estaba sola en su lucha. Mientras todo su mundo se desmoronaba a su alrededor, Lucía preguntó en su mente: ¿realmente podrá escapar de esta pesadilla, o el verdadero horror apenas comenzaba? El viento sopló ferozmente, llevando consigo un eco de las risas alejadas de aquellos que una vez conoció. ¿Era un reflejo de su propia locura, o había algo más detrás de los secretos sombríos que envolvían el barrio? La oscuridad ansía respuestas y en su búsqueda, Lucía podría tener que enfrentarse a la verdad más temida de todas: ¿qué secretos oscuros guardaban sus propios vecinos? La tensión en el aire era palpable mientras Lucía, paralizada por el miedo, observaba al hombre que se cernía sobre el niño. Cada susurro del viento parecía girar alrededor de su cabeza, como si la oscuridad misma tuviera vida y pura intención de hacerla temer aún más. Aquellos ojos del extraño brillaban con un resplandor siniestro bajo la escasa luz, un brillo que se mezclaba con la malevolencia de su sonrisa. ¿Qué quieres?, se atrevió a preguntar, su voz una frágil burbuja de valentía en medio del abismo de pánico que la envolvía. El hombre giró lentamente su cabeza, como si degustara su miedo. Quiero esto, dijo levantando el cuchillo para que el reflejo de la luna iluminara su hoja afilada. Quiero que recuerdes lo que se siente perder. No, murmuró Lucía, pero el terror había hecho que su voz se quebrara. Lo que más la aterraba no eran solo las palabras de aquel hombre, sino que en el fondo, sentía que eran un eco de sus propios miedos más oscuros. Diego soltó un sollozo ahogado, una petición de auxilio que caló hondo en el alma de Lucía. Fue suficiente para que un torrente de adrenalina comenzara a fluir en sus venas. Tenía que hacer algo. Tenía que ser fuerte no solo por ella, sino por él. Comenzó a moverse lentamente hacia atrás, buscando un ángulo que le permitiera huir, sosteniendo su teléfono en alto, tratando de utilizar la luz como un escudo. Al principio el hombre no mostró ningún signo de atacar, parecía disfrutar del espectáculo. Pero mientras ella se alejaba, pudo notar un cambio en su expresión, una rapidez en sus movimientos que le heló la sangre. Un grito desgarrador, la voz de otro niño resonó en la distancia, y el hombre se giró momentáneamente, como un depredador ante un nuevo cebo. Fue su oportunidad. Con un giro rápido, Lucía corrió, cruzó el callejón con el corazón latiendo en desbandada.
Se mantuvo concentrada en el sonido de sus pisadas y el eco lejano de los gritos que parecían multiplicarse en la noche. No te mires atrás, se repitió como un mantra. Superar el miedo se había convertido en una lucha tanto física como mental, pero el aire se volvía más denso, como si la oscuridad quisiera atraparla. Cada esquina que doblaba, cada grieta que atravesaba parecía tensar cada nervio de su cuerpo, mientras el terror la seguía de cerca. El susurro del hombre aún resonaba en su mente y la idea de haberla alcanzado la llenaba de pánico. Al llegar a una plaza vacía, se dio la vuelta, su pecho subiendo y bajando violentamente. Silencio. Solo silencio. La ausencia de sonido le acarició los sentidos, pero también le recordó que no podía confiar en lo que no sabía. El eco de monedas cayendo la hizo irse con cautela, y cuando miró hacia abajo, vio una cadena de collar rota en el suelo, la misma que solía llevar Diego. La sensación de desamor y desesperación la abrumó. De repente, una risa burlona resonó desde las sombras. ¿Creíste que podrías escapar tan fácilmente?, preguntó una voz familiar. Era la voz de Ana, distorsionada por la oscuridad. Esto es solo el comienzo. Lucía sintió que el suelo se despedía de sus pies. No. Ana. Gritó, pero el aire se lo tragó. Miró alrededor, pero fue golpeada por la negrura del barrio, sentía como si las paredes se cerraran, y el miedo se adueñaba de cada pensamiento. Aquel lugar no era solo un barrio, era un laberinto de mentiras y sombras profundas. La verdadera pregunta ahora no era si podía escapar, sino si alguna vez podría descubrir la verdad que se ocultaba detrás de cada rostro que creía conocer. Mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor, la oscuridad comenzó a susurrar secretos, secretos tan antiguos como el mismo horror que la había perseguido. Y en ese instante Lucía se dio cuenta de que lo peor estaba aún por llegar. Los rumores de su vecindario no eran solo historias, eran advertencias. Estaba a punto de descubrir no solo la oscuridad externa, sino la que se escondía en su propio hogar. El silencio en la plaza era opresivo, como si los ecos de gritos lejanos aún flotaran en el aire. Lucía se sintió desbordada por el miedo, el dolor y la confusión. Ana. La mente de Lucía no podía comprender cómo la amiga que había creído conocer ahora se transformaba en un símbolo de su propia pesadilla. Sacudió la cabeza intentando despejar sus pensamientos, pero la risa burlona de Ana seguía resonando en sus oídos. Impulsada por una mezcla de desesperación y rabia, buscó un camino entre las sombras, cada paso un reto, cada sombra una amenaza. Mientras avanzaba, un escalofrío le recorrió la espalda. La sensación de ser observada la apretaba como una serpiente. Se detuvo conteniendo la respiración. De nuevo aquel sonido, el crujir de la maleza bajo unos pasos que se acercaban. Lucía se giró, las manos temblorosas levantándose en un intento de protegerse de lo que podría venir, pero esta vez no era el hombre del cuchillo. Era un niño pequeño y descalzo con ojos tan oscuros que parecían devorar la luz. Lucía sintió que el corazón le fallaba por un instante. «Diego», exclamó agachándose a su altura. Lucía, la voz del niño sonaba apagada, casi como un eco. «No debes estar aquí». «¿Ellos vienen quiénes?» «¿Quiénes vienen, Diego?» La ansiedad se apoderaba de cada sílaba que pronunciaba. Pero el niño solo la miraba, su rostro marcado por una tristeza que parecía pesar más que su pequeño cuerpo. «Los que buscan lo que has perdido», dijo en un susurro tembloroso, antes de girarse y comenzar a caminar hacia la oscuridad. Sin pensarlo, Lucía le siguió, el pánico impulsándola a no perderlo de vista. Mientras recorrían calles vacías y desoladas, el aire frío se tornaba más denso. Más preguntas que respuestas azotaban su mente. ¿Qué había sucedido con Ana? ¿Por qué el niño tenía que ser llevado por alguien que lo buscaba? Podía sentir que una verdad terrible acechaba en la oscuridad, lista para revelarse. Al llegar a un callejón estrecho, Diego se detuvo frente a una puerta antigua, cubierta de grafitis. «Aquí», dijo extendiendo su mano hacia la manija. «Debes entrar». «La verdad está adentro», Lucía dudó. Cada fibra de su ser le gritaba que aquello podría ser una trampa. Sin embargo, el impulso de descubrir qué había detrás de todo esto era más fuerte que su miedo. Empujó la puerta con decisión, pero la imagen que encontró al otro lado la dejó paralizada. Una habitación oscura rebosante de ecos de risas infantiles, pero no era un lugar de juego.
Las paredes estaban adornadas con fotografías de niños desaparecidos, sus ojos buscando un rescate que nunca llegaría. Era un refugio de susurros y secretos, y Lucía acababa de cruzar el umbral de un horror inimaginable. No, gritó, retrocediendo, pero Diego tomó su mano con firmeza. Tienes que verlo. Las imágenes comenzaron a cobrar vida. En ellas Lucía reconoció a muchos de sus vecinos y a Ana. Cada rostro contaba una historia de pérdida. Justo cuando intentaba asimilarlo, una sombra se proyectó en el fondo de la habitación, una figura alta y oscura que parecía conocer cada rincón de aquel espacio. Bienvenida, Lucía. La voz resonó profunda y sibilante, trayendo consigo un terror helado que la paralizó. He estado esperándote. Antes de que pudiera reaccionar, la figura hizo un gesto, y la puerta se cerró de golpe, atrapándola en la oscuridad. El terror ya no era solo una sombra, era una amenaza tangible. ¿Qué quieres de mí? Déjame salir. La desesperación la hizo gritar, pero la sombra sonrió mostrando una dentadura perfecta y perversa. Ya no hay salida. Solo resta que recuerdes, Lucía. Recuerda lo que sostuviste y lo que realmente has perdido, y en ese momento, mientras las visiones de su pasado se debatían entre dolor y revelación, se dio cuenta de que la búsqueda de la verdad podría costarle más de lo que jamás imaginó. Con cada latido, cada miedo que crecía, una nueva pregunta surgió: ¿podría soportar lo que estaba a punto de descubrir? La habitación se convirtió en un laberinto de sombras. Lucía sintió que el aire se espesaba, como si la oscuridad misma intentara asfixiarla. Él, la figura ominosa, avanzó lentamente, sus ojos destellando con una malicia alegre. Cada paso resonaba como un tambor en el silencio opresor, retumbando en su pecho. ¿Qué es esto?, murmuró Lucía, luchando contra el terror que le anudaba la garganta. Esto, querida Lucía, es un archivo de recuerdos olvidados, de sueños rotos, respondió él con una voz que retumbaba en su mente. Aquí cada imagen es un eco de la inocencia que se perdió. Cada niño, cada risa apagada. Cállate, gritó, tratando de mantener el control, atrayendo la atención de la sombra hacia ella, como si deseara que su rabia fuera un escudo contra el horror que la rodeaba. Cállate. Pero su grito se sintió vacío, como si el miedo absorbiera sus palabras. Las imágenes de esos rostros la desgarraban. Eran conocidos, miradas de aquellos a quienes había saludado, incluso de Ana, cuya sonrisa ahora era una sombra de su esencia. Ahí estaba el reflejo de su propia angustia, gimiendo en el silencio. Diego se quedó parado en un rincón, observando con ojos tristes. No puedes irte así, dijo, su voz apenas un susurro. Tú sabes la verdad. Recuerda, Lucía. Del horror se apoderó de sus recuerdos. La noche en que Ana había desaparecido. La última vez que se habían visto. La promesa de un juego. Poquito a poco, los fragmentos de una noche terrible empezaron a recomponerse. Los gritos. No solo de Ana, de otros niños. Y al instante la sombra, ahora más cercana, le susurró al oído. ¿Lo comprendes? Tú fuiste la última en estar con ellas, en risa y juego. ¿Te acuerdas? No. Lucía se agarró la cabeza. Cada pensamiento era como un clavo clavándose más fuerte. No tengo nada que ver. No fui yo. ¿De verdad? La risa de la sombra era un eco que reverberaba, era burlona como la de Ana. La inocencia tiene un precio y las risas son la única moneda que reconocen nuestros amigos. Si pagas a tiempo, quizás ellos te devuelvan lo que has perdido. Lucía sintió que se derrumbaba rodeada de memorias. Era como si la habitación se cerrara sobre ella, apretando cada secreto, cada miedo que había guardado. Pero en medio de ese horror, la verdad se alzó brillante y ardiente. Si podía recordar, si encontraba la conexión con quienes había perdido, tal vez podría salvar a Ana, a los demás. Déjalos en paz. No tienes poder sobre mí, gritó, sintiendo que una chispa de valor surgía en ella, pero la figura solo se rió, retrocediendo un paso, y las imágenes en las paredes comenzaron a girar como un torbellino. Eran más que fotografías, eran vidas. Lucía sintió que sus pies se deslizaban, atrapada en un abismo de desesperación. El niño Diego pareció transformarse, su rostro ahora lleno de una desoladora esperanza. Busca tu verdad, Lucía. Cuando lo hagas será tu única salvación o tu perdición. De pronto, una voz más fuerte resonó en el aire. ¿Quieres volver a ver a Ana?
Una puerta se abrió detrás de la sombra, iluminando un pasillo que parecía infinito. El tiempo se detuvo mientras Lucía miraba entre el abismo y la luz. ¿Podría haber una escapatoria? ¿Qué precio tendría que pagar para recuperar lo que había perdido? Y en ese instante, cuando el eco de la pregunta llenó la sala, Lucía comprendió que la elección que se avecinaba podría cambiar todo. Tenía que decidir, seguiría hacia la luz, a la verdad, o se quedaría atrapada en las sombras como tantos otros con el corazón en un puño, dio un paso hacia adelante sintiendo que el suelo temblaba a su alrededor. ¿Estaba lista para enfrentar lo que vendría? ¿O simplemente se acercaba al final de su historia? El pasillo parecía susurrarle, prometiendo respuestas, pero también un nuevo terror. ¿Aceptarás el riesgo, Lucía? La verdad no tarda en revelarse justo cuando menos la esperes. Lucía retrocedió un paso, la luz del pasillo se desvaneció al instante. La sombra se acercó un poco más, sus ojos ahora ardían con intensidad. ¿Tienes miedo, Lucía? No es Dasle, pero sí una advertencia. Su voz resonaba con la profundidad de 1000 ecos, llenando el aire a su alrededor de un frío aterrador. Sin embargo, algo en su interior empezó a arder, una chispa de determinación que la empujó hacia adelante. No tengo miedo, dijo casi como una afirmación a sí misma. Con cada inhalación, respiró la oscuridad, el terror y la agonía que la rodeaban, como si su aliento pudiera ahuyentar la niebla. Pero pronto comprendió que no se trataba de perder el miedo, sino de entenderlo. En el reflejo de las paredes, las risas apagadas resonaban con mayor fuerza. Las imágenes bailaban en su mente trayendo recuerdos que quería, pero no podía, retener. «Ana», susurró, su voz llena de desesperación. En un acto de coraje dio un paso hacia el pasillo brillante, la esperanza renacía en su corazón, al principio, todo lo que sintió fue una calidez envolvente, como si un manto tibio la abrazara. Pero no duró. Las sombras crepusculares se le acercaron, como si la luz no pudiera sostener su forma. El precio, Lucía, el precio, chasqueó el eco a su alrededor. La habitación se tambaleó, dejando un vacío que le hizo tambalear. Mientras avanzaba, la luz parpadeaba, revelando imágenes brillantes y oscuras de risa y dolor. Lucía sintió el sudor enfriar su espalda. Las voces comenzaron a susurrar de nuevo, pero esta vez con claridad. Eran otros niños. Frases sueltas reclamaban su atención, ayúdanos. Y no olvides. Cada palabra se sentía como un hilo tirando de su mente hacia la verdad que quería escapar, y entonces, la sombra volvió a manifestarse ante ella, cada vez más cercana, como un depredador acorralando a su presa. ¿Sabes por qué no puedes recuperar lo que has perdido? Su risa era como un trueno distante retumbando en el aire. Porque la verdad está entrelazada con tus secretos. Y tienes uno muy oscuro, Lucía. Basta, gritó intentando ahogar su voz. Pero en lugar de callar, su grito reverberó provocando que las imágenes alrededor se agitaran frenéticamente. El suelo bajo sus pies se arrugó como papel, arrastrándola hacia un nuevo terror. Esa luz prometedora ahora se tornaba en una sombra, su propio pánico se volvió palpable. El abismo parecía acercarse, mostrando un reflejo distorsionado de su rostro, cubierto de lágrimas y angustia. Si no buscas tu verdad, nunca saldrás de aquí, advirtió Diego, resurgiendo de entre la penumbra. Recuerda, Lucía. Recuerda lo que pasó esa noche. Ellos dependen de ti. La habitación se estremeció. Lucía sintió como el aire se tornaba denso con el peso de sus decisiones, ¿correría hacia el abismo o buscaría la verdad escondida en sus sombras? Entonces una voz desde el fondo del pasillo emergió, familiar pero rota. Lucía, ven por favor. El eco del pasado la atrapó, la atrajo como un imán. Ana, murmuró, el nombre salió de sus labios casi como una oración. Pero en el fondo, era su amiga quien la llamaba o algo más oscuro. Justo cuando estaba a punto de dar un salto hacia la luz, el suelo se partió a sus pies. Lucía titubeó, un miedo irracional la invadió. ¿Aceptarás la verdad, Lucía? ¿O te quedarás con el miedo que te consume? La voz era apremiante e irresistible sin saber si daba el paso correcto, su corazón latía con fuerza, resonando con una pregunta inevitable, ¿podría haber algo más en su pasado que aún no había descubierto? Mientras caía, la oscuridad la abrazaba, y la luz se desvanecía. La última imagen que vio fue la de una sonrisa familiar desdibujándose, mientras su mente se llenaba de sombras.
Cuando sintió el impacto, su cuerpo se congeló en un instante de terror. La luz pareció apagarse de nuevo, pero una nueva verdad comenzó a reflexionar en su mente. ¿Qué secretos de su pasado estaban a punto de revelarse? La caída fue interminable. Lucía sintió como el aire le escapaba con cada segundo que pasaba, como si la oscuridad la estuviera absorbiendo. Cuando finalmente tocó el suelo, un golpe seco la atravesó, desorientándola. La sensación fue como despertar de un mal sueño, pero aún estaba atrapada en uno. Era diferente esta vez. A su alrededor, la penumbra se transformó en un espacio cerrado, una pequeña habitación con paredes de madera crujiente que parecían susurrar secretos. El olor a humedad y moho impregnaba la atmósfera. Mientras se levantaba, un sudor helado le recorrió la espalda. No estaba sola. Lucía, la voz era tenue, casi un susurro, pero había algo en ella que resonaba con dolor. Lucía giró lentamente hasta que sus ojos encontraron a una figura en una esquina oscura. Era una niña, de no más de 10 años, con un vestido desgastado. Su cabello, enredado y sucio, caía sobre su rostro, ocultando su mirada. ¿Me recuerdas? Lucía sintió que su corazón se detenía. Ana. Su voz tembló al pronunciar el nombre. La niña asintió, sus ojos emergieron de las sombras, y lo que vio la horrorizó. Eran ojos vacíos, inyectados de miedo. Ellos vienen. La advertencia sonó como un eco a través de la habitación, un susurro escalofriante que reverberó con un temor que se apoderaba de cada rincón del alma de Lucía. No debemos estar aquí. Debemos escapar. ¿De qué? Lucía apenas podía articular su miedo, la confusión la envolvía. ¿De quién? Ana dio un paso hacia adelante y el ambiente se tornó más oscuro aún. De los que buscan la verdad. Ellos quieren que recuerdes lo que hiciste. La niña se detuvo como si procesara un dolor que le desgarraba el corazón. Un susurro resonó a sus espaldas, como un viento helado soplando a través de una rajadura. Lucía sintió un estremecimiento recorrerla. ¿Quién está ahí?, gritó, pero su voz se perdió entre la oscuridad. Ana se encogió, cerrando los ojos con fuerza. Ellos no están solos, Lucía. Se alimentan de nuestras memorias, las convierten en sombras. Tienes que recordar la verdad si quieres salir de aquí. De repente, una serie de gritos resonó en la distancia, atronando como si el propio universo se desgarrara. Una luz parpadeante emergió de las paredes, revelando figuras fantasmales que giraban a su alrededor, lamentos desgarrados y rostros llenos de angustia. No, no. Cálmense. Lucía gritó, pero las sombras respondieron con una risa siniestra, una burla de su miedo. Ana le tomó la mano, y Lucía sintió un calor extraño, mezclado con un pánico creciente. Recuerda, Lucía. Juntas podemos enfrentarlos. La voz de Ana se hizo más fuerte, casi asertiva. Debes recordar lo que pasó esa noche. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué hiciste? Desesperada, Lucía comenzó a cerrar los ojos para encontrar respuestas en su mente, pero cada imagen se transformaba en algo más oscuro y turbio. Los ecos de risas infantiles se mezclaban con lamentos. Una sombra oscura y grotesca se alzó detrás de ellas, tomando forma, casi como un monstruo recolector de sueños perdidos. La verdad está más cerca de lo que piensas, resonó una voz profunda, haciéndose cada vez más amenazadora. Te esperamos, Lucía. Las paredes comenzaron a moverse, estrechándose. La habitación parecía cerrarse y los gritos se convertían en un coro desafinado que le taladraba los oídos. Las figuras espectrales se abalanzaron hacia ella, sus rostros distorsionados por el dolor. No puedo, gritó desesperada, y sintió como el suelo se abría de nuevo. Una rendija apareció como un abismo oscuro y la atrajo con fuerza, un llamado irracional que desbordaba su mundo. Recuerda. La voz de Ana se volvió más urgente. Si no recuerdas, todo estará perdido. Y en ese instante, mientras la oscuridad la chupaba de nuevo, una imagen claro como el cristal emergió en su mente. Una noche, un grito desgarrador. Los ojos de Ana, mirándola con horror. La caída se tornó más profunda, más intensa, y Lucía sintió que su vida pendía de un hilo, atrapada entre el recuerdo y el olvido. La luz a su alrededor comenzó a desvanecerse de nuevo, y una pregunta la perseguía en el vacío. ¿Qué había hecho realmente para estar atrapada en este abismo de sombras y secretos? La oscuridad la envolvía una vez más,
pero esta vez las sombras parecían más densas, como si tuvieran una voluntad propia. Lucía se sintió caer, no físicamente sino emocionalmente, atrapada en una red de recuerdos que amenazaban con consumirla. La imagen de Ana seguía grabada en su mente, dos ojos vacíos y llorosos que pedían ayuda, y una advertencia aterradora. Recuerda, el terreno bajo sus pies se solidificó y de repente, un sonido agudo la sobresaltó. Era un eco repetido, como si alguien estuviera llamando su nombre desde lejos. Lucía, Lucía, cada vez sonaba más cerca, más insistente. Intentó girar la cabeza, pero el frío paralizante en el aire la mantenía inmóvil, como un veneno que la anclaba en el lugar. Ana, llamó, su voz resonando en la penumbra, pero solo obtuvo silencio a cambio. El eco de su propio nombre parecía burlarse de ella. El aire cambió, una brisa helada recorrió los lugares que antes le parecían seguros. La figura de Ana había desaparecido en la oscuridad. Lucía sintió una punzada de angustia. No puedo quedarme aquí sola. Se forzó a avanzar, sus pies apenas haciendo crujir la madera del suelo. Cualquier sonido parecía ser absorbido por la negrura. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, tomando forma, transformándose en figuras vagamente familiares. Rostros que parecían conocidos, pero solo vagamente desde el rincón más oscuro de su mente. ¿Qué quieren de mí?, murmuró aterrorizada al reconocer fragmentos de su pasado, amigos, risas, y una noche en particular que preferiría olvidar. Mientras intentaba concentrarse y reunir lo que quedaba de su coraje, una mano fría como el acero la agarró por el brazo. Lucía, dijo una voz profunda y rasposa. Era casi un alarido. La figura emergió, velando un rostro que la miraba fijamente con ojos llenos de desesperación. No olvides. Ellos quieren que olvides. Ellos te están buscando. Lucía sintió que el miedo la ahogaba, pero no podía retroceder. ¿Quiénes son? ¿Por qué están aquí? La desesperación en su voz resonó con la intensidad de su trauma. Los que son parte de ti, respondió la figura, casi en un eco de su propia voz, como si lo que había dicho previamente aún quedara atrapado en el aire. Nosotros somos las memorias que has rechazado. El dolor que intentaste borrar. Con cada palabra, el ambiente se intensificaba. El aire se volvió más pesado, casi tangible. Las sombras comenzaron a unirse, formando un torbellino de terror que amenazaba con engullirla. Lucía intentó mantener la calma, pero el gritar de sus amigos perdidos retumbaba en sus oídos, una cacofonía ensordecedora que la hacía temblar. Recuerda, Lucía, la figura clamó, su rostro distorsionado por el dolor. Recuerda la verdad, la noche en que todo cambió. Y entonces la imagen volvió, una escalera, susurros en la penumbra, un rostro aterrorizado, Ana. El grito final. Una traición. Algo quebrándose. El suelo se abrió nuevamente, pero era diferente. Esta vez, había luces brillantes al fondo, una salida que parecían prometer. Sin pensarlo, Lucía se lanzó hacia adelante, guiada por la luz. Pero a medida que se acercaba, la voz profunda resonó nuevamente, esta vez con una amenaza. Tu memoria es el precio a pagar. Cuando alcanzó el umbral, un torrente de recuerdos y emociones la asaltó, obligándola a enfrentar algo que siempre había temido. Justo antes de cruzar, giró la cabeza una última vez, y se encontró mirando cara a cara con una sombra que parecía haber estado esperándola. ¿Recuerdas? La verdad te espera, emitió una risa malsana mientras Lucía sentía la presión de un abismo negro detrás de ella, con el corazón palpitante. La decisión era suya. ¿Cruzar el límite hacia la luz o permanecer en lo conocido, aunque aterrador? El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de tomar su decisión, una voz conocida resonó en su mente y una imagen recorrió su memoria, un grito. Una advertencia. Ana. ¿Qué le había sucedido realmente antes de poder separarlo todo? La oscuridad. La envolvió nuevamente y la luz se extinguió, dejándola sola una vez más, atrapada en su propia mente. ¿Sería esta vez el final, o solo el principio de algo aún más aterrador? El aire frío de la noche seguía presionando sobre Lucía como un peso insoportable. La figura oscura estaba allí, aún observándola. Esa sensación de ser devorada por el miedo se había intensificado como una ola, inundando cada rincón de su ser. Pero ya no podía huir. Había llegado el momento de enfrentar lo que había estado evitando.
Con el corazón en un puño, se plantó firme. ¿Qué quieres de mí? Gritó con la voz llena de desafío, aunque sus manos temblorosas traicionaban su valentía. La sombra, que ahora parecía más tangible, sonrió, y la habitación vibró con un eco perturbador. Lo que siempre has tenido. La verdad, Lucía. La verdad que has enterrado. ¿Qué hiciste aquella noche? La voz profunda y burlona era una mezcla de conocimiento y burla, como un maestro que sabía todos los secretos inconfesables de su alumno. Lucía sintió que la mirada de la sombra perforaba su alma. Los recuerdos comenzaron a fluir como un torrente. Imágenes de risas, juegos de escondite y eventualmente el horror de esa noche fatídica. El grito desgarrador de Ana resonaba en su mente, un eco insoportable. Tenía que recordar. No podrás manipularme más, exclamó obligándose a recordar los momentos previos. Eran solo juegos, pero el titubeo de su voz revelaba las grietas de su confianza. La sombra se acercó un paso más, respirando pesadamente. Y el eco de esos juegos tiene un precio, querida. Las sombras te devorarán si no enfrentas lo que hiciste. Recuerdos que has relegado al olvido y que ellos buscan. ¿Quiénes son ellos? Preguntó sintiendo un frío que le helaba los huesos. ¿Quiénes conocen la verdad cuando tú no lo haces? Las risas, la traición. Yo soy solo un portavoz de ellos. La noche en que perdiste a Ana no fue un accidente. Fue una elección, y ahora, deberás cargar con el peso de tu pasado. Lucía sintió su corazón latir con fuerza. Los recuerdos comenzaron a agolparse en su mente. La escalera, el juego que había terminado mal, el súbito terror en los ojos de Ana. La verdad se convirtió en una bola de acero en su pecho, y un horror indescriptible la invadió. Ella había hecho algo. Algo que había cambiado sus vidas para siempre. No, gritó, llevándose las manos a la cabeza. No, no fui yo. No podía, pero su voz se apagó y las sombras que la rodeaban comenzaron a moverse, tomando formas familiares. Los rostros de otros niños desaparecidos, de amigos que había visto anteriormente, la miraban desde la oscuridad. Eran niños que no habían tenido la oportunidad de volver a casa, cuya risa se había transformado en lamentos. Ana. Gritó. ¿Dónde estás? La necesidad de encontrarla la consumía. Antes de poder decir algo más, la sombra se abalanzó sobre ella. Ella no puede ayudarte, Lucía. Todos aquellos que se desaparecieron buscan que recuerdes. Y tú no lo has hecho. Pero ahora, el momento de recordar ha llegado. Tendrás que revivirlo todo para liberarte. La oscuridad giró a su alrededor, llevándola de regreso a ese instante. Era como estar atrapada en un bucle de tiempo, la habitación se descompuso, transformándose en su hogar. Las risas resonaban en el viento como un eco lejano. Lucía se encontró de pie en la misma escalera, llena de luces titilantes y risas mezcla de inocencia y terror. El recuerdo de aquel juego que antes parecía tan inofensivo ahora se intensificaba. Ana. Ven aquí. La voz de Lucía resonó, llena de duda, pero en el fondo sabía que el momento había llegado. Y allí estaba Ana, vestida como la recordar más que nunca, su sonrisa iluminando la escena. Pero esa sonrisa se torció en horror. Lucía. No lo hagas. Gritó la niña en medio de risas y sombras abarrotadas. Lucía sintió que su corazón se partía al escuchar la angustia en la voz de su amiga. Fue como un puñal. No, no puedo dejar que esto suceda, murmuró, sintiendo como la culpa amenazaba con engullirla. La sombra a su lado comenzó a reír de manera burlona. Te quedas atrapada entre el recuerdo y la culpa. Es una prisión autoimpuesta. Debido a tus decisiones, el tiempo no ha pasado. Pero no fui yo, se apretó las manos en busca de respuestas, pero el terror se cernía sobre ella como un manto. ¿No fuiste tú? ¿O simplemente sepultaste el hecho pensando que eso te salvaría? La voz de la sombra retumbaba a su alrededor, empujándola hacia la verdad que tanto había temido. Lucía sintió el dolor desgarrador de los recuerdos fluir a través de ella, el peso de cada decisión tomando forma. Ana, ¿dónde estás? Gritó su voz desgarrada ahora. La habitación empezó a disolverse en un gris nebuloso.
Lucía empezó a caer y el eco de su grito se fue desvaneciendo con el difuminado, la luz fue apaciguada. Las sombras afrontaron su realidad. La lucha que había estado librando no solo era contra las sombras externas, sino contra la oscuridad dentro de ella. Podía sentir que su corazón latía con fuerza, en un crescendo que resonaba con la lucha de millones de memorias, esas que habían permanecido ocultas a lo largo del tiempo. Justo cuando casi cede a la desesperanza, sintió un destello. Una imagen clara, la cara de Ana, ahora no superpuesta de miedo, sino con una risa sincera. «Recuerda quién eres, Lucía», resonó en su mente. Era un hilo de claridad que atravesaba la tormenta. La memoria se chocó con su corazón y cayendo en su conocimiento más profundo, recordó, ella había sido parte de algo, de un juego que había transformado la inocencia en dolor. «Lo siento, Ana, lo siento», se dijo a sí misma, sintiendo como si un peso se aliviara de su tiempo, y mientras buscaba la imagen de su amiga, afirmaba su deseo de reconciliación. De repente, ante sus ojos se desvanecieron las sombras. Con un retumbante e infernal destello de luz, el oscuro entorno se disipó, las memorias se aquietaron, llenando el espacio de nostalgia y tristeza. Lucía, llena de un dolor renovado, se sintió liberada. Había enfrentado la verdad, había despertado de su pesadilla, su corazón estaba lleno de dolor, pero también de esperanza. Sabía que lo que había pasado nunca desaparecería, pero al menos podría aprender a vivir con ello. Y al dar un paso adelante el eco de Ana resonó una vez más. «Lucía, te recordaré, querida amiga. Siempre te recordaré», susurró mientras las sombras se desvanecían. No solo el eco de sus risas, sino también el lamento que había cargado en su alma, y al final, mientras la luz crecía, la liberación no era solo de las sombras externas, sino de las cadenas invisibles que había mantenido unidas a su corazón. El barrio, ahora iluminado por las primeras luces del alba, ya no parecía el mismo. La oscuridad había cobrado vidas, pero la verdad era su fuerza. Lucía había aprendido que enfrentar el dolor no siempre significaba caer. Al final, era una forma de liberarse de las sombras, pero ese despertar traía consigo un mensaje urgente. La lucha que había enfrentado podía resonar en otros. Mientras cerraba los ojos de nuevo recordando las risas, susurró, «Nunca olviden la verdad. Porque el verdadero terror acecha donde la luz no puede llegar», y en esa entrega de sí misma a la luz, sabía que era su momento de volver a vivir. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir, solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.